Ya. Muy buenos días para todos. Hoy es un domingo soleado aquí en Puerto Rico. Estoy en la casa de la Sociedad Teosófica en Puerto Rico. Le doy la bienvenida desde aquí. Y en nombre de la Federación Teosófica Interamericana para Centroamérica y el Caribe y todos los hermanos de habla hispana, los recibimos en esta mañana a nuestro hermano Rafael. Con una alegría inmensa, nuestro querido hermano que Jauli lo va a presentar en este momento. Voy a hacer la invocación en este momento para todos. Tomemos un minuto de silencio y una respiración profunda. Sonriendo a la vida de estar unidos, aunque sea por esta vía. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Así sea. Gracias. Gracias, Magali. Bien, pues bienvenidos todos a esta conferencia de los domingos. En esta ocasión tenemos a Rafa, así le conocemos, pero es Rafael Enríquez, que todos saben que ha estado ya con nosotros en otras de las conferencias con mucho, vamos a decir, con mucha intensidad. Rafa es miembro de la sección mexicana, específicamente en la ciudad de Puebla, de la rama de Puebla, de las ramas que hay en Puebla. No digo específicamente de ninguna porque realmente las dos funcionan como una. Ya lleva vamos a decir, ha sido presidente de una de las ramas, creo que de la rama alfa, si no me equivoco, Rafa. Y además trabajador incansable porque constantemente participa dando conferencias, coordinando programas, etcétera. Es un baluarte en el trabajo de la ciudad de Puebla y pues le damos la bienvenida y le introducimos en el tema que va a presentar hoy, que es la joya suprema del discernimiento, obra que se atribuye a el Viveka Chudamani, que se atribuye a Sankaracharya. Bien, Rafa, es todo tuyo el micrófono. Sí. Gracias, Isaac. Buenas tardes, buenos días para quienes todavía tengan este horario. Gracias por aceptar la invitación, gracias por asistir. El tema que vamos a explorar hoy es la joya suprema del discernimiento, como ya lo mencionó Isaac Jauli. Es un texto clásico de la Escuela de Filosofía Vedanta Advaita de la India, desarrollado por una de las mentes más sobresalientes e influyentes desde los tiempos del venerable Gautama Buda. Me estoy refiriendo al maestro Sankara, conocido también como Sankaracharya, donde Acharya se traduce como maestro y Sankara es el nombre. La joya suprema del discernimiento, o Viveka Chudamani o Chudamani, en sánscrito es un texto filosófico de teoría y práctica de Jnana Yoga, o sendero del conocimiento directo del ser, que según esa escuela, la Advaita, es el ser es la única realidad, es lo supremo. Siguiendo los consejos de los maestros de esta escuela monista,
el aspirante espiritual levanta los telones de la ignorancia primaria, que lo ha convertido en un ser ignorante de su verdadera naturaleza, conectado y atado a los objetos materiales e ideas limitadas, y esto le ha infundido los equivocados conceptos de que es dependiente y mortal. Me basé en 3 libros, en 2 obras en forma de libro y otra en PDF, y en ocasiones tuve necesidad de integrar, porque aunque es el mismo tema, las traducciones son algo diferentes. Bueno, entonces, antes de continuar, me gustaría hacer una invocación que viene en esta obra, La joya del suprema del discernimiento, y es la siguiente. Oh Maestro, amigo de todos los que buscan la verdad, ante ti me postro, a tu compasión apelo. He caído en este océano de nacimientos y muertes. Dirige hacia mí tu mirada y haz que participe de tu gracia suprema. Así sea. Vamos a empezar por ver quién fue Sankaracharya de acuerdo a la señora Blavatsky, que nos dice que al examinar las diferentes citas y tradiciones seleccionadas por los orientalistas europeos con el propósito de fijar la fecha de Sankaracharya, debe tenerse especial cuidado en ver si la persona referida era el mismísimo primer Sankaracharya que estableció la doctrina Advaita, o uno de sus seguidores que llegó a ser el adipati de los diferentes matans establecidos por él y por sus sucesores. Matans lo podemos traducir como monasterios. Ellos son frecuentemente referidos bajo el nombre genérico de Sankaracharya. Es decir, después de Sankaracharya y a través de los siglos, fueron tomando los encargados o señores de estos monasterios, fueron tomando el nombre de Sankaracharya. Así que encontraremos un gran número de Sankaracharya. Lo más parecido sería como el nombre del Papa, que independientemente del nombre y que tengan, le llamamos el Papa tal, el Papa este, el Papa el otro, ¿no? Juan Pablo II, Juan 23, etc. Así tomaron el nombre de Sankaracharya. Podemos quizás aventurarnos ahora y poner ante el público la fecha exacta asignada a Sankaracharya por los iniciados tibetanos e hindúes. Subrayo lo de iniciados. De acuerdo a la información histórica en su posesión, Sankaracharya nació en el año 510 a.C. Podríamos decir que 50 años después de que Gautama el Buda desencarnó. Hago mención a esta fecha porque si entramos a internet e incluso en el glosario teosófico nos dice que Sankaracharya es del 8º siglo, ya en la era cristiana. Existe la creencia general de que el guru de Sankaracharya fue una persona de nombre Govinda Yogi, pero no todo el mundo sabe que este yogi fue, de hecho, Patanjali o Patanjali, el gran autor del Mahabhasyas o grandes comentarios a los Upanishads, y también autor de los Yoga Sutras bajo un nuevo nombre. Sankaracharya fue chela de Patanjali y Gaudapada fue el guru de este último. Por lo tanto, Gaudapada fue el Paramaguru de Sankara.
el gran gurú de Sankara, el maestro de su maestro. También esto es un dato importante porque también a Patanjali ya lo ponen en la era cristiana o en el siglo I. La doctrina secreta ve en Sankaracharya la morada durante los 32 años de su vida mortal de uno de los más elevados seres espirituales, uno de los 7 rayos primitivos, una llama, es decir, de uno de los 7 Dhyani-chohas primordiales. Incluso se dice que Sankaracharya fue un avatar de Shiva. Recordemos que Krishna fue de Vishnu. Sankaracharya escribió muchos Vasyas, comentarios acerca de los Upanishads, pero sus tratados originales, como hay razones para suponer, no han caído todavía en manos de los filisteos, pues se hayan conservados con celo excesivo en sus monasterios, matams. Esto, ahí está la cita en la doctrina secreta. Aquí la reflexión es si estas obras que están al alcance de nuestras manos son copias de ese original. Yo considero que no. Por lo que ya les comenté, aún las tres obras que están a mi alcance, que tratan el mismo tema, la misma obra, tienen diferencias. Y ya veremos más adelante algo más sobre esto. Las enseñanzas de Sankara se sintetizan en 3 tesis. En lo absoluto, Brahman, le llaman así, es la realidad o la única realidad. El mundo es fenómeno o ilusión. El alma encarnada, que le llaman Jiva o Jiva, no es diferente del absoluto, es solo el absoluto Brahman. Es decir, la mónada que nosotros somos, que está en un cuerpo físico y otros vehículos, es idéntico al absoluto Brahman. No es diferente, es de la misma esencia. Sankara afirma que la única doctrina de los Upanishads es la de la unidad. Sin embargo, puesto que no puede haber unidad separada de la diversidad, él no denomina monismo a su doctrina, sino solamente no dualidad. No y Advaita, dualidad, no dualidad. Por eso es que es la Vedanta Advaita. Es esta escuela de la que Sankaracharya fue el gran apóstol, por decirlo así. Bueno, aquí no alcanzo a ver por lo que tengo arriba, déjenme ver. Ok. Los Vedas es la revelación de los indos. Son las sagradas escrituras más sagradas de los indios. Veda es voz derivada de la raíz Vid, conocer o conocimiento divino. Son las más antiguas, así como las más sagradas obras sánscritas. Los Vedas, compilados en su forma definitiva por Veda Vyasa 3100 años antes de Cristo o de la era cristiana, en el lago Manasa Sarovara. Aquí hay que aclarar que los Vedas fueron enseñados a través de la tradición de boca a oído, de manera directa de un maestro a un discípulo. Y eso ocurrió por miles y miles de años. Y Vedavyasa fue uno de los últimos o tal vez penúltimos
compiladores, porque aquí de los 4 Vedas que vemos, el Rig Veda, Yajur Veda y Samaveda, el Atharva Veda es más reciente. Considero que ya no lo compiló Vedavyasa, sino algún otro Vyasa, porque hay muchos Vyasas. De hecho, este Vedavyasa es, si no mal recuerdo, el 28º Vyasa. Toda esta literatura comprende 2 partes importantes llamadas Kanda, el Yanakanda o esotérica, lo oculto, y Karmakanda o esotérica. Es la parte de la sabiduría y la otra de la acción. Desde luego que están las brahmanas también como obras para los sacerdotes, para los rituales y, en fin, conocimiento muy exclusivo de la orden brahmanes sacerdotes. Están también otras obras, pero nos vamos a dirigir directamente a los Upanishad para relacionarlo con Sankaracharya. Upanishad, sánscrito. La palabra Upanishad es explicada por los panditas indios como aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu, por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque oculta. De estos tratados de los Upanishads, y nos hace una observación la señora Blavatsky, dice que a su vez son el eco de la primitiva religión de la sabiduría. Ahí está la importancia de los Upanishads. Ha sido desarrollado, a partir de estos, ha sido desarrollado el sistema Vedanta de la filosofía. Es decir, la Vedanta deriva de los Upanishads. Y por ello tiene relación con la religión de la sabiduría. La religión de la sabiduría son las primeras enseñanzas que recibió la humanidad y que se ha seguido dando a través de todos los tiempos. Todas las religiones y las filosofías y ciencias no son más que ramas de un tronco común con sus raíces, que ese tronco y las raíces es la religión de la sabiduría. La Vedanta, literalmente el fin o corona de los Vedas, y comprende 2 partes. Brahma Vidya, origen, fundamento, la verdad de todo, la realidad. Y Yoga Vidya, el estilo de vida, acción correcta, actitud correcta. Estos 2, por decirlo, kandas, están en relación directa con los Vedas, como ven en la parte superior. La parte esotérica y la exotérica, con X. Los Upanishads se despegaron un poquito de los Vedas, porque ya no atienden tanto a la religión como la conocemos, sino como que ya es de pensadores que cuestionaron y profundizaron en las enseñanzas. Podríamos decir de libres pensadores, buscadores de la verdad y grandes seres que alcanzaron niveles de conciencia muy altos, rishis o santos. Uno de los traductores de una de las obras, una de las obras, nos dice: descubrir la verdadera esencia de nuestro ser es la meta del sendero del discernimiento. Aquí lo está considerado que el discernimiento es un sendero. Así como el Maestro Jesús cuando nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el sendero de la verdad. Lo podemos relacionar y no hay problema con ello. También podemos hablar del sendero probatorio, en fin, de todos los senderos, porque el sendero es uno. Cualquiera sendero está en este uno sendero. Camino, este es el camino que eligen los aspirantes espirituales con temperamento de ñani, de conocimiento, para lograr la unión con el Ser Supremo, llamado Brahman por los textos védicos.
¿qué nos dice la señora Blavatsky en las notas Bowen? El verdadero estudiante de la doctrina secreta es un jnana o yogi, y este sendero de yoga es el verdadero sendero para el estudiante occidental. Es para proporcionar señales en el sendero que fue escrita la doctrina secreta. Y en la doctrina secreta nos dice, en los libros antiguos, la palabra jnana es definida como reformarse a uno mismo por la meditación y el conocimiento para obtener, y que no me gusta mucho esta palabra obtener, sino para hacer lo que verdaderamente somos, es tener un segundo nacimiento interior. Es decir, nacer por segunda vez, habiendo trascendido la personalidad. El Maestro Jesús, en relación a esto, nos dice, en verdad os digo que si no vuelves a nacer o no volvéis a nacer, no tendrás vida eterna. Desde luego que en su momento lo tomaron muy literal y lo cuestionaron, pero se refiere a este segundo nacimiento a través del conocimiento, a través de reformarnos a nosotros mismos, a través de la meditación y el conocimiento. E incluso todo maestro alguna vez fue discípulo, y Siddhartha Gautama como discípulo tuvo como maestros a los brahmanes o brahmines llamados los nacidos dos veces. Aquí podemos relacionar todo esto. Pero nos está diciendo que conocimiento, pero ¿qué hay del servicio del que se habla en la sociedad teosófica? Pues veamos algo de esto. Dice, Bhakti Yoga es la disciplina de la devoción, amor y confianza en la divinidad al interior del hombre. Es una devoción, amor y confianza al interior de nosotros, a la divinidad en nosotros, a la humanidad. Un inmenso amor, dice el maestro Kutumi. Karma Yoga es la disciplina del trabajo y servicio sin egoísmo, la realización de la acción sin esperar sus resultados. Ahí está lo que es el verdadero Karma Yoga, el yoga de la acción en favor de nuestros semejantes. Jnana Yoga es la unión alcanzada por medio de la sabiduría, por un estudio, comprensión, es muy importante la palabra comprensión, que necesitamos tanto la humanidad, comprendernos unos a otros, la comprensión y aplicación del conocimiento inmemorial. Y bueno, desde luego que hay más yogas, el Raja Yoga y otros, pero pues prefiero nada más hasta aquí, como un conocimiento, aunque superficial, que nos pueda ayudar a ir entendiendo estos yogas. Y a la derecha es una imagen que al estar estudiando lo anterior, se me vino a la mente y lo fui armando. ¿Cómo entender esto del conocimiento, de la acción y la devoción? Pues me lo imagino de esta manera, todos en unidad. Aquí hay la unión entre el conocimiento y la devoción y con la acción. Esa es la parte donde necesitamos trabajar. Porque la devoción sin conocimiento, que por muchos años, siglos, la hemos practicado, pues es una devoción muy limitada. Y la acción sin conocimiento, pues ¿qué podemos hacer? Podemos ir a ver si le atinamos, a ver si adivinamos. Necesitamos conocimiento. Y desde luego que el conocimiento sin la acción, ¿como para qué lo queremos? Y también necesitamos de la devoción.
Y aquí, bueno, pues puse algunos otros yoga que por ahí vi, que es la unión con la divinidad. En este triangulito que se forma en la unión de todos, es la unión con lo divino, a través de la práctica de los 3 yogas, o de los 4. Sankaracharya también escribió un tratado sobre Atma Bodha, que es el conocimiento de uno mismo. Al hollar el sendero del conocimiento de uno mismo, nos vamos a encontrar que somos el Atman o Atman. A continuación vamos a ver una cita que se le acredita al señor Buda. Está un poco fuerte, pero consideré que era necesario presentarla. Nos dice, no creas una cosa que se dice, meramente porque se dice, ni en tradiciones porque se nos hayan transmitido de la antigüedad, ni en rumores como tales, vaya que se aplica todo esto, ni en escritos de sabios, meramente porque los sabios los escribiesen, ni porque una cosa nos parezca de lógica necesidad, ni por la mera autoridad de nuestros propios instructores o maestros. No creas las cosas porque yo te las digo. Cree únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado, después de someterlo al dictamen del discernimiento y a la voz de la conciencia. Todo este conocimiento que nos han estado compartiendo en diferentes pláticas, grupos de estudio, es necesario estudiarlo, por lo menos aquello que nos llame la atención, que sintamos que vibra en nosotros, estudiarlo, reflexionarlo, meditarlo, aplicar el discernimiento hasta donde nos alcance y guardar silencio. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué nos dice nuestra voz de la conciencia que somos nosotros mismos? Busqué esta cita que hace tiempo la puse, pero era cuando no indicaba de dónde la había tomado, y ahora que busqué encontré algo parecido en el Catecismo Budista del señor Henry Steele Olcott. Y a su vez lo menciona que lo sacó del Kalama Sutta de la Anguttara Nikaya. Aquí no quiero generar duda, sino de alguna manera podemos ver aquí 2 estados de conciencia. Uno, el de la fe ciega, y el otro, hablando de devoción, de la fe con conocimiento. Como dijo Eliphas Levi, la fe sin conocimiento es debilidad. La fe con conocimiento es poder. Ahora sí, ya entramos a la obra, aunque más adelante vamos a ver el aforismo o esloka, como gusten llamarle, o sutra. Vamos a ver el primero, que es por donde deberíamos de iniciar, que vamos a ver la parte devocional hacia el maestro, pero antes quise meter este aforismo 2, porque también nos deja una gran enseñanza. En el texto de la joya suprema del discernimiento hay 3 personajes. Uno, el maestro, otro, el discípulo, y un tercero que es el que narra, un narrador, tal vez para tener la triada.
¿Quiénes son ellos? No lo sé. Seguramente lo dejaron a la intuición del estudiante que investiga. Ok, este aforismo o esloka nos dice: muy difícil es para cualquier criatura obtener un nacimiento en forma humana, pero más difícil aún es que nazca como varón. Y aún más raro es que nazca en una familia de brahmanes. Y aún más raro es que se dedique por completo a la religión verdadera y eterna. Más todavía es que comprenda las escrituras llegando a ser un entendido en ellas. Y más difícil aún que todo, que aprenda a discriminar o discernir entre el ser y el no ser, y permanezca continuamente en estado de identidad con Brahman. Esta clase de mukti, liberación, no se obtiene más que a través de los méritos que se gana un alma con tesón durante cientos de miles de nacimientos. Tiene una gran enseñanza eso, pero aún hay que profundizar más. Por ejemplo, esto último, durante cientos de miles de nacimientos, o pueden ser 777, como dice el maestro Kutumi, pero ¿no será que será 70 viviendo en cierto estado de conciencia? Perdón, 700 viviendo en un estado de conciencia como estamos ahora, y 70 en un estado de conciencia progresivo que nos vamos acercando hacia la divinidad, y los últimos 7, no importa si esos 700 son 500 o son 1000, y si esos 70 son 40 o son 500, y esos 7, pues si son 14 o son 20 o son 3. Ahí está el mensaje. Esto porque quisiéramos en esta vida alcanzar la iluminación. No sé, tal vez haya quien ya esté cerca de eso, pero pues no puedo decir que tampoco que nos faltan muchas reencarnaciones porque no sabemos cuántas llevamos. Pero bueno, es a través de un autoanálisis sincero para saber cómo andamos. Pero revisemos los demás. Este aforismo he visto que en ocasiones incluso estudiantes de teosofía indican por esta parte que dice, pero más difícil aún es que nazca como varón. Dice, no, pues es un machista. Es un aforismo machista y de ahí pues como que ya no quieren entrar al estudio de la joya suprema del discernimiento. Pero es necesario investigar un poquito más. Vamos a empezar por la parte donde dice obtener un nacimiento en forma humana. Dice, la teoría hindú de la reencarnación considera posible que un alma individual o jiva puede encarnar en formas de especies inferiores, siendo el cuerpo humano la única forma en la cual un alma puede acceder y obtener el conocimiento supremo, que le permitirá reconocer su identidad con Brahman. Ok, esto es lo que nos dice el hinduismo. En la teosofía nos dice que una vez que hemos entrado al reino humano, ya no hay marcha atrás, es hacia adelante. Recordemos involución y evolución. Esa es la ley de evolución, ir hacia adelante. Podemos tener algún retraso dentro de el reino humano, que en una vida la hayamos desperdiciado, que nos hayamos distraído con las cosas del mundo, que nos hayamos distraído demasiado. Pero en otras tendremos la oportunidad de avanzar. Pero siempre será en el reino humano todo esto. Ya no hay retorno.
alguna vez platicando con un budista sobre esto, pues él llegó a la conclusión, dice, al menos que esto sea de que podemos encarnar en especies inferiores, al menos que esto sea como irse al infierno en el cristianismo, como querernos meter miedo para decir, tengo que cumplir con esto. Bueno, no lo sé, pero el hinduismo, si alguien dice, es que es verdad, encarnar en formas de especies inferiores, no tengo ningún problema con él o con ellos o con esta filosofía. Puede ser, si se analiza más profundamente, nuestro cuaternario es un cuaternario de animal, con todo respeto. Es una forma humana de animal, por decirlo así. Veamos la siguiente cita. Aquí se hace mención, en cuanto al que debe de ser varón, aquí se hace mención al hecho de que el hombre, además de sus ventajas físicas en cuanto a fortaleza, siempre ha gozado de ciertas ventajas sociales sobre la mujer dentro de la cultura de la India. Es más, en los tiempos védicos se decía que la mujer obtenía la realización mediante el servicio devocional a su marido, mientras que el marido servía en cuerpo, mente y alma al Sadguru. Más adelante veremos esto del Sadguru. Bueno, esta es una nota de uno de los autores, o traductores más bien, perdón. Otro traductor, Roberto Pla, nos dice, no se debe ver en el contenido de esta esloca más que la expresión de ciertas situaciones históricas transitorias. Si durante algún periodo fue relegada la mujer a un rango subalterno, hay que recordar que en la época védica la mujer fue tenida por igual al hombre a todos los efectos, con el mismo título que el hombre. La mujer era investida con el cordón sagrado y recibía la enseñanza espiritual. Muchas Upanishadas fueron compuestas por mujeres. Bueno, aquí quiero enlazarme con Platón en el libro Quinto de la República. En el libro Quinto de la República, ya para ese libro, Sócrates ya había dado las funciones de todos los seres, hablando de los niños, de los jóvenes, de los adultos, quienes debían de ser artesanos, quienes militares o guerreros, quienes debían de enseñar, quienes deberían de gobernar. Ahí va a continuar, pero le dijeron, espérate, Platón, no nos has dicho cuál es la función de la mujer. Platón pidió que tuvieran piedad de él, que le prometieran que no le iban a hacer nada por decirles cuál era la función de la mujer en una república, en una sociedad, en una ciudad. Y lo que dijo, palabras más, palabras menos, fue lo siguiente. No hay nada en la naturaleza de la mujer que le impida hacer lo que un hombre hace. Cuando hablé de los artesanos, también hablé de la mujer. Cuando hablé de educar, también hablé de la mujer. Cuando hablé de lo militar, también hablé de la mujer. Cuando hablé de gobernar, también hablé de la mujer. Solo hay dos cosas que son diferentes. Que en lo militar, la mujer sería más amable. Y en procrear, ella es la que concibe, mientras que el hombre engendra. Fíjense nada más la diferencia, está a favor de la mujer. Pero bueno, ¿y cómo es posible que Platón, que fue un filósofo y no solamente enseñado por Sócrates,
por que haya tenido las enseñanzas de Pitágoras y de otros grandes maestros indirectamente, y que fue a la India, en fin, y que tuvo el conocimiento de los grandes maestros de la India. ¿Cómo es posible que Platón haya escrito esto y en tiempos anteriores, unos, no sé, 200 años o algo así, o 150 años antes, no lo hayan considerado en la India? ¿No les parece raro esto? Bueno, veamos otra cita. Ahora lo voy a poner de diferente manera para ver esto del discernimiento como un sendero. Y luego vemos la cita que hice mención. Dice, muy difícil es para cualquier criatura obtener nacimiento en forma humana. Vaya que si nos costó trabajo llegar hasta aquí. Tuvimos que pasar por los diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, hasta que llegamos a tener una forma humana, es cuando ya entramos al reino humano. Claro que fue difícil y nos llevó miles de nacimientos. Muy difícil es para cualquier criatura nacer como varón. Ya vimos una parte de esto. Vamos a continuar. Muy difícil es ser de una familia de brahmanes. Y aquí hay un asterisco que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí hay que ver las castas. Las castas nos dicen, por ahí dicen que en la India no se utilizaba el término casta, pero en fin, dice, primero la más alta es la brahmana, que es donde están los sacerdotes. Los kshatriyas, guerreros y gobernantes. Gautama Buda fue un kshatriya de esta casta. Vaisyas, comerciantes, sudras, obreros o sirvientes. Pero hay otra casta que no la mencionan normalmente, que es de los intocables. Y se les llama intocables porque tienen que estar alejados de la sociedad. Porque si alguien los toca, se contaminaron. Y tenían que ir a hacer rituales y demás para purificarse. Sin embargo, dentro de estos intocables hubo uno que conoció a Gautama Buda cuando él estaba en meditación y, por decir, regresaba a este plano. Entonces ahí lo conoció y se le acercó y lo llamó el Buda y se hicieron amigos. Y este intocable era un cuidador de toros, vamos a decir, o de búfalos más bien. Y entonces de lo que le daba de comer de la hierba o zacate que le daba de cortaba para darle a comer a los búfalos, le hizo un asiento al Buda para que ahí meditara. Y cada tercer día le llevaba su asiento. Y ahí está una hermosa enseñanza que está en el libro de Caminos Viejos, Nubes Blancas. Es precioso este libro. Y ese intocable llegó a ser uno de los mejores monjes discípulos de Gautama Buda. Veamos la cita. Esta ya es una cita de la doctrina secreta, el volumen o tomo 5, la página 250 del PDF. Una nota a pie de página que dice, en aquellos días no constituían los brahmanes casta aparte, por eso es que mencionamos lo de la casta, sino que el hombre llegaba a ser brahman por sus propios méritos y en virtud de la iniciación. Sin embargo, poco a poco fue prevaleciendo el despotismo y se hizo Brahman al hijo de Brahman. Primero por derecho de protección y luego por el de herencia. Los derechos de la sangre suplantaron al verdadero mérito
Y de esta manera se instituyó la poderosa casta de los brahmanes. ¿Y a quiénes dieron preferencia a los brahmanes? A los varones como herederos por encima de las mujeres. ¿Podemos percibir esto? ¿De dónde nació eso de nace como varón? Aquí más bien se refiere a un ser pensante, sea hombre, sea mujer, masculino o femenino. Es de alguien que pueda pensar. Muy difícil es para cualquier criatura obtener religión verdadera y eterna. ¿Cuál es la religión verdadera y eterna? Pues es la religión de sabiduría. Todas las religiones en su esencia comparten las enseñanzas de la religión de sabiduría. Aquella la que trata como la unidad o lo que liga o enlaza a todos los seres, no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres y a todas las cosas en un gran todo, en el universo. Está a nuestro alcance la teosofía y también otras enseñanzas. No hay pretexto. El siguiente, comprender las escrituras. Importante comprender. Bueno, aquí me voy a tomar un tiempo porque hay una enseñanza muy importante que viene precisamente en el libro que mencioné, Caminos Viejos, Nubes Blancas, y nos dice, con la comprensión no se puede odiar a nadie, ni siquiera a las personas crueles, pero sí se les puede ayudar a transformar sus condiciones físicas, emocionales y sociales. La comprensión da origen a la compasión y al amor, que a su vez engendran la acción correcta. Para amar es necesario comprender primero. Por lo tanto, la comprensión es la llave de la liberación. Y para alcanzar una clara comprensión, es necesario vivir con plena atención lo que ocurre dentro y fuera de uno mismo. La práctica de la atención plena fortalece la capacidad de mirar profundamente y cuando miramos profundamente en el corazón de las cosas, éstas se revelan por sí mismas. O sea, que la atención nos lleve a la comprensión, pero debe ser una atención continua, constante. Y a esa atención continua y constante es a lo que le llamamos comprensión, concentración. Dharana. Pero es una atención continua. Y seguimos. Ok, ya entendemos las escrituras, ya las comprendemos, pero ahora nos falta discernir entre el ser y el no ser. Y de ahí, quien lo logra, entonces entra en un estado de conciencia de identidad con Brahman. Si lo ven, todos son estados de conciencia, estados mentales para poder percibir la conciencia de lo divino y hacernos uno con esa conciencia universal. Y nos dice, como el aforismo 2, esta clase de liberación no se obtiene más que a través de los méritos que se gana un alma con tesón durante cientos de miles de nacimientos, que ya lo habíamos visto.
Y ahora sí vamos a entrar a esa relación entre discípulo y maestro entre discípulo. Y aquí me voy a apresurar un poquito para poder avanzar. Me inclino ante Govinda, que es el Sadguru y cuya naturaleza es la dicha suprema, a quien solo se puede comprender una vez que se ha realizado el conocimiento supremo descrito en el Vedanta, pues está más allá del alcance de las palabras y el pensamiento. Govinda. Si bien Patanjali también tenía el nombre de Govinda, Govinda Yogi, resulta que Krishna es uno de los nombres que se le da a Govinda y se hace referencia a cuando fue pastor de vacas. O sea, aquí se enlazan dos maestros, un maestro interno y un maestro externo. Ahora, Sadguru, la palabra Sad tiene varias acepciones. Una de ellas, la que normalmente le damos, es de lo absoluto, la seidad, aquello que es. Pero también tiene otras que es existencia, que es verdad y otras muchas más. Aquí vamos a relacionarla con verdad. Gu quiere decir oscuridad y Ru es luz. En pocas palabras, estamos hablando de aquel maestro que desvanece la oscuridad por medio de la luz de la verdad. Y el maestro Kutumi nos dice, el mejor y más importante maestro es el propio séptimo principio de uno centrado en el sexto. Lo más uno trabaja desinteresadamente por sus semejantes y se despoja a sí mismo del sentido ilusorio del aislamiento personal. Lo más él está libre de maya y lo más cerca se aproxima a la divinidad. Oh Señor, dice el discípulo, sufriendo estoy por los tormentos de las aflicciones mundanas, que son como llamas de fuego, consumiendo un bosque. Rocíame con las palabras de tus labios, dulcificadas por la experiencia de la dicha de Brahman. Voy a regresar al primer fragmento que nos dice que son como llamas de fuego consumiendo un bosque. Está haciendo alusión al principio kámico, al principio de los deseos y pasiones que nos quema como si fueran fuego. Y eso nos trae tormentos y aflicciones mundanas. Entonces estamos pidiendo al maestro su enseñanza, que nos instruya. Un maestro que ya ha tenido la experiencia de Brahman, de hacerse uno con él, con la divinidad, por decirlo así. Tus palabras puras y pacificadoras son como agua de un manantial que cae dulcemente en mis oídos. Aquí está la tradición de cuando el discípulo está listo, viene el maestro que ha de llenar con sus labios de sabiduría a los oídos del discípulo. Benditos son aquellos que caminan junto a ti, aquellos que tú has aceptado y forman parte de ti mismo. El discípulo se hace uno con el maestro. Los errores que cometa el discípulo afectan al maestro kármicamente. Pero si nos vamos al interno, resulta que camina junto a nosotros ese que no conozco, que no le pongo atención, ese maestro interno. Siempre ha estado con nosotros, en las buenas y en las malas. Pero dicen que el Señor es tan educado
que mientras nosotros hablamos, Él guarda silencio. Para poderlo escuchar, necesitamos entrar en un silencio profundo, en meditación. Y sigue el discípulo. ¿Cómo puedo cruzar el océano de la existencia fenomenal? ¿Cuál será mi destino? ¿Qué camino he de tomar? Oh Señor, sálvame. Enséñame con detalle cómo poner fin a las miserias de la existencia relativa. Y aquí bien podemos aplicar la enseñanza de uno de los Upanishads y también la que viene a los pies del maestro. De lo irreal, condúceme a lo real. De la oscuridad, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. Brihadaranyaka Upanishad. Entonces el maestro le responde al discípulo: no temas, bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Porque ya se dio cuenta el discípulo, ya no vive en lo mundano, ya tiene el deseo de aspirar a lo espiritual, o anhelo si lo prefieren llamar. Si no temas, bienaventurado, responde el maestro, no habrá muerte para ti. Hay un medio de cruzar este océano de existencia transitoria. Este océano es lo de la rueda del samsara, ciclos y ciclos de nacimientos y muertes. Te revelaré el mismo camino que en otros tiempos pasados llevó a muchos sabios a través de este océano hasta la otra orilla. Si de verdad tienes un profundo anhelo por alcanzar la liberación, apártate de los objetos de los sentidos, como si se tratara de un veneno, y practica el contento interior. No importa lo que esté ocurriendo, no importa si tenemos éxito, no importa si no lo tenemos, si estamos en el fracaso. Hay que mantenernos contentos internamente. Debo de aclarar, si es que no lo he dicho, esto es muy difícil para nosotros porque esta obra está dirigida al sannyasin, al renunciante, al que ya emprendió el camino desde vidas pasadas y ya está por entrar al sendero, al probatorio, o como le quieran llamar. ¿Sí? Se practica el contento interior, la compasión. ¿Cómo entender la compasión? Compasión tiene la misma raíz que compadre, que comadre, y si hay compadre y comadre hay un hijo, un padre, madre, hijo. Pero además tiene la misma raíz que compás. Entonces, ese amor que sentimos por nuestra familia, por nuestra pareja, los hijos, nuestros padres, es cosa de ir abriendo el compás, irlo abriendo cada vez más a los vecinos, a los amigos, a los compañeros, a las personas que nos encontremos. Ahí vamos abriendo esa compasión. Ese compás hay que irlo abriendo. Y así poco a poco estaremos en el amor de la sabiduría. O mejor dicho, la sabiduría del amor. La sabiduría de la compasión. Sin compasión no hay sabiduría. Y sin sabiduría no hay compasión. El olvido de las injurias, la rectitud, la calma y el dominio de uno mismo. Todos estos son, vamos a decir, virtudes, cualidades que hay que desarrollar. No hay que buscarlas afuera, están adentro. Hay que buscarlas en nosotros para poder acercarnos al sendero probatorio, al sendero del chelado, de los chelas. Muchas vidas, no importa cuántas, hay que empezar. Lo digo por mí y por los que estén vibrando en esta enseñanza.
Y continúa, no hay esperanza alguna de alcanzar la inmortalidad mediante la acumulación de riquezas. Así lo declaran los Vedas y también explican muy claramente que las acciones por sí solas no pueden ser la causa de la liberación. Entonces, las acciones solo nos ayudan a purificar la mente, casi nada. Si queremos tener acceso a la sabiduría, hay que purificar nuestra mente, hay que limpiarla. Las acciones solo nos ayudan a purificar la mente, pero no a perseguir la realidad. La realización de la verdad se obtiene mediante el discernimiento, jamás mediante la acción, ni aunque realicemos 10 millones de acciones. Por eso, el hombre lúcido hace tanto esfuerzo como puede por alcanzar la liberación. ¿Somos lúcidos? Después de renunciar al deseo de placer que provoca en él los objetos externos, acercándose debidamente a un maestro bueno y generoso, fija su mente en la verdad que él le revela. Ya está en otro nivel. Ya está en el nivel que le van a empezar a revelar las enseñanzas ocultas. Mediante el discernimiento adecuado se obtiene el conocimiento de la realidad, del mismo modo en que se pone fin al tremendo miedo y angustia de una mente dispersa al confundir la forma de una soga con una serpiente. Esta es una analogía. Estamos confundiendo al ego pequeño y con ello tenemos miedo de cuanto nos está ocurriendo. Aquí en esta analogía, la soga es lo real y la serpiente es lo ilusorio. Así, de la misma manera, confundimos la realidad por lo que no es. Aquel que pretende experimentar al ser, entregándose a satisfacer su cuerpo, es como el que trata de cruzar un río abrazando un cocodrilo, al que confunde con un tronco. El éxito de este camino depende esencialmente de que el aspirante esté bien preparado. El tiempo, el lugar y los demás aspectos de esa índole son factores meramente secundarios. Como entiendo la enseñanza de la teosofía y todo lo que estamos viviendo, grupos de estudio, conferencias, un mayor interés por estas enseñanzas es esto, el estarnos preparando para que cuando se presente la oportunidad, ya sea del maestro interno o externo, estemos preparados y no la dejemos pasar. Por lo tanto, el buscador de la realidad suprema que yace en el Atman debe dedicarse a la introspección. Después de haber suplicado humildemente la gracia de su Gurú, que es un océano de misericordia y el mejor de los conocedores de Brahman. Introspección. Ver qué sentimos internamente, cómo nos afectan los pensamientos, los sentimientos, tanto lo interno como lo externo. Cuando nos dicen algo, ¿qué sentimos? Que cuando creemos que nos están ofendiendo, ¿qué sentimos? Estar atentos. Porque es adentro donde nos debemos ocupar. ¿Cuánto me falta? No de la presentación, sino de la práctica de toda esta sabiduría. El hombre que sabe discernir entre lo real y lo irreal, cuya mente se ha apartado de lo irreal, haciéndolo el poseedor de la paz de espíritu y todas las virtudes que ésta conlleva, y siente un profundo anhelo por la liberación, solo este hombre puede considerarse calificado para hablar sobre Brahman. No estoy calificado para hablar sobre Brahman.
Estamos intentando, o estoy intentando entender esta enseñanza para hacer lo mejor que pueda, para ser un mejor ser humano. Qué importante es poseer la paz de espíritu. No estaríamos tan afectados por todo lo que nos está ocurriendo. Concerniente a esto, los sabios han hablado de 4 medios para alcanzar este estado. Solo cuando se poseen estos 4 medios puede alcanzarse devoción por Brahman. De lo contrario, nuestro intento será fallido. Cuando hablamos de Brahman, estamos hablando de la unidad fundamental de todos los seres, de la vida una, de la seidad. Estamos hablando de esa unidad. Aquí la interpretan como Brahman. Ha hablado de 4 medios y uno de ellos tiene 6. En primer lugar mencionan Viveka, el discernimiento entre lo real y lo irreal. Bueno, no sé cómo andemos de tiempo, creo que ya voy a avanzar un poco rápido. Le sigue Vairagya, el desapego o indiferencia o renuncia por el resultado o frutos de la acción, tanto aquí abajo o en cualquiera de los mundos. Es decir, esto siempre lo vamos a estar aplicando, ya sea en el plano físico, en el emocional, mental o más allá del mental. Luego viene la práctica de Satsampati, los 6 tesoros de la virtud o atributos de la mente. Esto los vamos a ver brevemente en la siguiente diapositiva. Y por último, Mumukshuta, el anhelo sincero para alcanzar la liberación. Satsampati, los 6 atributos de la mente requeridos para poder entrar en el sendero. Sama, calma mental. Estamos mucha calma, paz interior. La práctica de mantener la mente con firmeza en su meta que es Brahman. Implica atención constante, no solamente en lo divino, sino en todos los seres. Si estamos platicando con alguien, hay que ponerle atención sin interrumpir, plena atención, porque ahí también está la unidad fundamental de todos los seres. Ahí deriva, ahí está el Atman, ahí está el Brahman. Brahman es algo así como Alaya, la mónada universal, y Atman es ese Alaya en el ser humano. Es el Brahman en el ser humano, es Atman. Dhamma, dominio de sí mismo, gobierno de los pensamientos, palabras y acciones. Implica una constante autoobservación. Esto que está en amarillo son agregados porque he visto enseñanzas similares. ¿Sí? Dominio de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos dicen algo y nos alteramos? Necesitamos practicar esto. Poner mucha atención. Una constante autoobservación. Uparati, o recogimiento o retiro de sí mismo. Es perfecto cuando la mente deja de reaccionar a los estímulos externos. En otras palabras, tolerancia. Titiksha, paciencia, capacidad para soportar todo tipo de aflicciones, permaneciendo en una actitud ecuánime. Cinco, Sarada, fe. Una vez comprobada su veracidad a través de la práctica y de la propia experiencia. Tenemos fe en las Sagradas Escrituras y en el Maestro, pero es necesario que lo comprobemos su veracidad. O sea, es de una fe en las Sagradas Escrituras y en el Maestro, y de ahí pasamos al discernimiento para comprobar la veracidad a través de la práctica. Tiene que ver con lo que vimos de la enseñanza de Gautama Buda, de someterlo
al discernimiento y a la voz de la conciencia, someterlo al dictamen de nuestra propia conciencia y discernimiento. Y por último, samadhana, estabilidad de la mente o concentración constante. Ya lo vimos en relación a la atención. Ya casi para terminar esta enseñanza que de la doctrina secreta dice, no es posible alcanzar el adeptado y el nirvana, la felicidad y el reino de los cielos, sin unirnos indisolublemente a nuestro Rey de la Luz, al Señor del Esplendor y de la Luz, al inmortal Dios que está en nosotros. Aham Eva Param Brahman. Verdaderamente yo soy el Supremo Brahman. Tal fue siempre la única verdad viva en el corazón y en la mente de los adeptos. Y esta verdad es la que ayuda al místico a llegar al adeptado. Bueno, esto es algo que, como una conclusión muy personal, por eso lo pongo en amarillas, haciendo alusión a aquello que vimos, y rápidamente, es muy difícil como criaturas empezar a imaginar, a tener conjeturas, creencias, deseos, emociones, opiniones. Aquí es donde habita el dogma como lo conocemos. Hay que trascender esto, razonar, intelectualizar, cuestionar, introspección, reflexionar, inquirir, ausencia de deseos, discernimiento. El discernimiento superior nos lleva a la intuición y la atención a la contemplación. Y esta contemplación a la unidad con el espíritu Atman. Y aquí, pues, como una interpretación muy personal, es que el alma animal está en los niveles bajos de razonar, querer tener la razón, es de la personalidad. Sin embargo, hay una razón que nos lleva más hacia arriba y eso corresponde al alma humana, que es discernir, para lo cual necesitamos reflexionar. Y de ahí el alma espiritual, intuir, para poder contemplar la unidad de todos los seres. Desde luego que el discernimiento, según la enseñanza teosófica, corresponde a manas. Y manas tiene tres aspectos, por decirlo así, dos funciones y manas en sí mismo. En el superior, con buddhimanas, sería discernimiento superior o discernimiento espiritual. Y como manas, pues podemos decirle nada más discernimiento o discernimiento intermedio. Y como manas inferior, discernimiento menor. En la vida diaria tenemos que discernir para elegir qué comer, qué vestir, dónde vivir, qué trabajo, si queremos un carro, qué sé yo. Bueno. Y lo mismo que ya vimos. Bueno, con esto les agradezco a todos su atención, su paciencia y tolerancia. Hasta aquí la presentación. Muy bien, Gracias. Rafa, muy interesante. De veras, fuiste por varios temas muy importantes de la enseñanza de Sankaracharya. Déjame abrir por si hay preguntas, si estás de acuerdo. Rafa, quiero darte las gracias en lo que Isaac. Está abierto. Ajá, sí, quiero darle las gracias a Rafa por su ponencia y muy interesante, demasiado profunda su charla. Voy a tener que retirarme porque estoy en la sociedad y tengo que regresar a casa porque Polanco se quedó en la casa. Así es que me retiro dándole las gracias tanto a Isaac, al público asistente, y a Rafa, por supuesto, por su asistencia en este trabajo tan genial.
Gracias. Gracias, en nombre Magali. de- Hasta luego. Gracias.